piensas. Usa la mascarilla y lava tus manos. Tomar cierta distancia está en tus manos. Está en tus manos, está en tus manos. Cuidar la vida está en tus manos. Está en tus manos, está en tus manos. Cuida la vida de tus hermanos. Está en tus manos, está en tus manos. Cuidar la vida está en tus manos. Está en tus manos, está en tus manos. Cuida la vida de tus hermanos. Recuerda que volver a vernos, volver a abrazarnos, estar juntos nuevamente está en tus manos. Está en tus manos, campaña de prevención de COVID-19 de la Alcaldía de Guaranda. Escuchen, hermanos, lavarse las manos es muy necesario para parar. ¿Qué? Porque el COVID le vamos a ganar. Guaranda es el eje, disciplina que protege. Guaranda es el eje, disciplina que protege. Cubre tu mejilla, ponte mascarilla, que con tu saliva puedes contagiar. Ojo, nariz y boca debes proteger, porque el virus puedes contraer. Guaranda es el eje, disciplina que protege. Guaranda es el eje, disciplina que protege. Por eso pon distancia con elegancia. Evita el beso, evita el abrazo, evita dar la mano, te lo digo como hermano. Guaranda es el eje, disciplina que protege. Guaranda es el eje, disciplina que protege. A esta pandemia le ganamos juntos, unidos triunfamos sobre estos asuntos. Somos un pueblo muy solidario, nos protegemos todos a diario. Guaranda es el eje, disciplina que protege. Guaranda es el eje, disciplina que protege. Guaranda es el eje, disciplina que protege. Aprende de este tema, te lo dice Chimbolema. Check. Lávate las manos, bro. Ponte mascarilla, nena. Yeah. Todos nos salvamos, todos nos cuidamos. Guaranda es el eje. La disciplina protege. Check it out. Chimbolema. Nos llaman la primera línea, pero en verdad la primera línea eres tú, porque hasta nosotros llegan quienes ya se han contagiado. Y hoy, el principal enemigo es no cuidarse y bajar la guardia ante el virus. Yo sé que la mascarilla incomoda, pero es necesaria, porque nos protege, te protege y me protege. Pero solo si la llevas bien puesta en todo momento. En verdad ya estoy cansada. Cansada de ver que mientras muchos nos cuidamos, todavía hay gente que no le interesa hacer algo tan simple. Hazlo por ti. Por tu familia, Por todos. No es difícil. Ajusta bien tu mascarilla. Cubre nariz, boca y barbilla. Ajusta bien tu mascarilla. Cubre nariz, boca y barbilla. Porque cuando llegues donde nosotros, puede que ya sea demasiado tarde. Hablemos por Zoom. Un programa de encuentro, de diálogo entre los actores sociales para abordar a profundidad los temas de interés ciudadano. Hablemos por Zoom. Un lugar para hacer oír la diversidad de voces. Hablemos por Zoom. Amigos, amigas, muy buenas tardes. Quiero, a nombre del municipio de Guaranda, del alcalde Luis Medardo Chimbolema, darles la más cordial bienvenida a este nuevo diálogo por Zoom. Un ejercicio ciudadano que lo venimos haciendo desde hace aproximadamente un año ya, para poder saber, para poder conversar con técnicos, con profesionales que nos puedan ayudar, que nos puedan dar luces, que nos puedan para enfrentar mejor esta pandemia. Quiero saludar a la licenciada Cristina Uribe, nutricionista, quien es la persona que nos va a acompañar en esta tarde y noche para hablar de uno de los temas antes y que todos los días conversamos en casa, conversamos en el trabajo. Aparte de la medicina, aparte de los médicos que nos están atendiendo en primera línea, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo nos debemos alimentar antes, durante y después de haber sido afectados por el COVID-19?
¿Qué podemos hacer para subir nuestras defensas? Este para nosotros es un tema muy importante y por eso les hemos convocado en esta a conversar con una profesional que conoce, que sabe del tema. Quiero darle la más cordial bienvenida a Cristina Loro Uribe. Ella es nutricionista, graduada en nutrición humana en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene una certificación en nutrición en deporte de alta resistencia. Sus prácticas profesionales los realizó en el Hospital Docente de Calderón y en el Hospital Eugenio Espejo. Cristina, buenas tardes. Gracias por comparecer a este diálogo ciudadano. Como les decía antes de iniciar este programa, es una conversación que la hacemos, repito, como un ejercicio de ciudadanía para estar mejor informados. Cristina, después de pasar a este pequeño video, yo le voy a dar la palabra a usted. Por favor, compañeros. Claro, la alimentación influye mucho en lo que es la prevención ante este caso, porque si nosotros nos alimentamos de mala manera, no vamos a tener defensas para podernos nosotros cuidar ante esta enfermedad. Sí, de hecho hay alimentos que nos suben las defensas, ¿no? Entonces es muy primordial la alimentación hoy en día. Yo creo que sí, mientras mejor nos alimentemos de una manera saludable, ayudamos a que nuestro cuerpo genere defensas y de esa manera podamos combatir cualquier tipo de enfermedad. Yo creo que sí, especialmente ya que la mayoría de los ecuatorianos tenemos creo que una mala alimentación, ya que estamos propensos a comer, dedicados a comer más comidas chatarras y no tenemos como una alimentación más nutritiva, en este caso con más verduras, cosas que nos pueden servir para tener buenas defensas para poder Eso le hacemos también para fumigar en la casa, para poner ahí para que se pueda dispersar lo que es el virus. El impacto que ha ocasionado el COVID-19 es bastante fuerte. Recientemente tuvimos la pérdida de nuestra abuelita que falleció a causa también de este problema del COVID-19. Obvio que sí, porque la comida chatarra más que todo es una comida preparada a base de sustancias para que no se dañen, no se descompongan. Entonces yo pienso que eso no es algo saludable. La comida recién hecha es mejor y considerada para cuidar nuestra salud. Bueno, una pregunta más que todo enfocada en lo que es el caso de los niños. ¿Qué alimentación se le podría brindar a los niños? Más que todo, para que estén protegidos ahora con esa nueva epidemia que existe para los niños más. Esa sería nuestra pregunta. Bueno, he escuchado acerca del eucalipto. Pues el eucalipto es una de las plantas que se está utilizando actualmente y muchas de estas se están utilizando es en el campo. Otra de las plantas que se ha escuchado es el matico, que ayuda a la respiración. Entonces, son una de las alternativas que están utilizando, al menos aquí en Guaranda, en el campo, ¿no? De hecho, sí, por estudios que se han escuchado, más que todo, la comida chatarra sí, pues nos baja las defensas. En este caso tendemos a engordar, ¿no? Y eso es una de las dificultades para adquirir muchas enfermedades. Le preguntaría sobre qué alimentos son los esenciales para, en este caso, elevar totalmente nuestras defensas para poder estar prevenidos ante esta enfermedad. Claro que sí. Personalmente lo que yo utilizo es el ajo con limón y miel de abeja. Entonces creo que eso es lo que me ha ayudado a pasar todo este tiempo totalmente sana y libre de COVID. Yo creo que sí, que en exceso, cualquier exceso es malo. Y al ser la comida chatarra sí nos podría ocasionar dificultades en nuestras arterias o en nuestra salud física, con lo cual no vamos a poder combatir el COVID. Bueno, yo le preguntaría cómo podemos crear hábitos saludables sin que nos cueste tanto, para que de esta manera podamos contrarrestar el COVID. Yo creo que no, pero sí he escuchado, por ejemplo, el sambo que decimos, ha ayudado bastante también a las personas que ya han estado padeciendo algunos de los síntomas
temas del COVID-19, entonces han aplicado eso, muchas personas han realizado también lo que es la vaporización del eucalipto y hay a muchas personas que sí les ha funcionado y hay otras que no. Yo creo que esto ya depende de su alimentación y por las defensas que cada uno de nosotros tenemos. Yo creo que sí, porque imagínese usted, no tiene nada de prevalencia, o sea, nada nutritivo para nuestro cuerpo y entonces creo que somos más propensos a padecer del virus. Más que una pregunta sería que ella nos oriente, por ejemplo, qué tipo de alimentaciones podemos hacer para una persona empiece como que a mejorar sus defensas, empiece como que a reducir esta ansiedad de comer, o sea, solo dedicarse a comer las comidas chatarras, entonces como que uno mismo incentivar a comer más verduras, ya que ellos, mediante ello, nosotros podemos estar como que tener más defensas para ser prevenidos de estas enfermedades. Muchas gracias a los compañeros, a las compañeras que hicieron este pequeño video. Amigos, amigas, esta tarde estamos con Cristina Loor. Ella es licenciada en Nutrición Humana. Para acompañar, hablar del COVID-19. ¿Qué podemos hacer con nuestra alimentación, nuestros hábitos de alimenticios que a veces son los que de alguna manera, en algunos casos, agravan situaciones que nosotros estamos viviendo? Amigos, les quiero decir que si ustedes quieren intervenir, el Zoom nos da la posibilidad, la manito levantada, y a los amigos que nos están siguiendo en las redes sociales, sus preguntas las pueden dejar. Cristina, buenas tardes. Buenas tardes, Marco. Agradezco su invitación a este segmento de conocimiento interactivo. Un saludo a todas las en esta transmisión. Sin duda, este es un proceso crítico que se ha concentrado en nuestros esfuerzos para dar batalla a esta difícil enfermedad, cada uno en su ámbito profesional. En el video anoté algunas preguntas y lo importante de la nutrición en el coronavirus, que el mantenimiento de un estado de salud adecuado. Dijeron una palabra muy clave en esto, la prevención. Tenemos que prevenir para que al futuro no tengamos problemas más graves. ¿Cómo prevenimos que no nos dé una enfermedad tan fuerte como es el coronavirus? Según la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, menciona que no hay alimentos que prevengan esta enfermedad, sino que fortalezcan un sistema inmunológico apropiado. ¿Cómo fortalecemos nuestro sistema inmunológico? Con una alimentación saludable. ¿Cómo hacemos la alimentación saludable? Primero, tenemos que conocer las características de una alimentación. Entonces, esta tiene que ser variada, equilibrada y suficiente. Equilibrada, que contenga todos los grupos alimentarios, como los carbohidratos, las proteínas, las frutas, las verduras, las grasas. Variada, que nuestro plato sea colorido, que sea un arcoíris, un plato llamativo, que no sea aburrido, que no sea siempre los mismos alimentos. Cada alimento tiene macronutrientes y micronutrientes diferentes que nos van a ayudar a mejorar nuestro sistema inmunológico. Y suficiente, que tenga los requerimientos nutricionales necesarios para un óptimo desarrollo de nuestro organismo.
¿Cómo hacemos un plato saludable? Primero, tenemos un plato y lo dividimos en la mitad, y la mitad la dividimos en 2 cuartos. Un cuarto tiene que ser proteína. El otro cuarto tiene que ser carbohidratos o el puño de nuestra mano, y 2 manos, así, 2 manos o la mitad del plato de verduras y frutas. Es recomendable que la proteína sea del tamaño de nuestra palma de la mano, incluyendo los dedos. Por otro lado, no existe ningún alimento mágico, pero sí una dieta saludable. Decían el limón con ajo, el eucalipto, la sábila, otros alimentos. Eso no hay una evidencia científica que pruebe que previene o mejora los síntomas del coronavirus. Ya, en otro aspecto, es sumamente importante qué alimentos consumir, ¿verdad? Esa era otra pregunta. Debemos consumir todos los alimentos. Bolívar, Guaranda tiene una gran variedad de productos que no los sabemos aprovechar. Tenemos frutas de temporada, tenemos carne, pescado, tenemos carbohidratos, tubérculos, tenemos una gran variedad. Lo que tenemos que hacer es combinar esos alimentos y hacer un plato equilibrado. Cristina, nos están enviando ya algunas preguntas, y yo quisiera retomar algo que nos decían estas personas que les encontramos en la calle y que les pudimos preguntar qué están haciendo, qué conocen. Alrededor del COVID hay muchísimos mitos que se han ido creando. Uno de ellos es precisamente en el tema de la alimentación. Entonces la gente dice hay que subir muchísimo el consumo de frutos rojos, por ejemplo. Yo tengo aquí una pregunta que dice, ¿qué hay del consumo de vegetales rojos y frutos rojos como el tomate riñón? ¿Por qué nos recomiendan incrementar estos alimentos cuando una persona tiene COVID-19? Ya, los frutos rojos, las frutas en sí, nos aportan una gran cantidad de antioxidantes. Entonces, de antioxidantes, vitaminas y minerales, ¿ya? Por ejemplo, existen nutrientes inmunomoduladores que potencian el efecto de las células del sistema inmunitario. ¿Qué son los nutrientes inmunomoduladores? Son sustancias que aumentan o disminuyen la capacidad inmune de nuestro organismo. Aquí tenemos la vitamina C, por ejemplo. La vitamina C favorece la proliferación de linfocitos, que son las células de defensa de nuestro cuerpo. Entonces tenemos que consumir alimentos con vitamina C. Ahí entran también los frutos rojos, son muy ricos en vitamina C. También tenemos la guayaba, el kiwi, las frutas cítricas, los vegetales de hojas verdes. También tenemos la vitamina E, que es un antioxidante liposoluble más importante. Este protege las membranas lipídicas del daño oxidativo. ¿Dónde encontramos la vitamina E? En el aguacate, en el aceite de oliva, en las nueces, en las almendras. Pero hay que tener cuidado que estos son alimentos que corresponden a las grasas. Pero si tenemos una alimentación con muchas grasas saturadas, con comida chatarra, con frituras, nuestro organismo se va a inflamar. Y recordemos que el COVID es una enfermedad inflamatoria. Entonces, estos alimentos van a inflamarnos más de lo que la enfermedad nos inflama.
Cristina, la gente digamos, en las entrevistas nos decían, de alguna manera entienden que hay que alimentarse bien, que hay que subir el consumo de vegetales, que hay que subir el consumo de la proteína. Sin embargo, nosotros vemos que es parecido a como cuando estamos conversando con un médico, a la gente les son las formas de protegerse. Nos dicen sí, el lavado de manos, la mascarilla, el distanciamiento social. El momento de en una época de confinamiento, hoy día yo leí un artículo que decía que lo que más se come es precisamente la comida chatarra. Entonces, cuando estamos encerrados desde mañana en 16 provincias del país, empieza nuevamente un confinamiento. Lo que más se terminó en los supermercados, en las ciudades grandes, son precisamente la comida chatarra. ¿Qué pasa con la gente en estas situaciones? Primero hay que, como usted dice, ya algunas provincias van a ser confinadas nuevamente y tienen que comprar los alimentos conscientemente. Entonces, no comprar, por ejemplo, muchas verduras, pues porque se les va a dañar. Y si compran demasiados, congelarlas, procesarlas y congelarlas para que estas les dure más. No comprar solo alimentos carbohidratos, porque los carbohidratos tienen una relación con la inflamación en la función respiratoria. Entonces hay que comprar conscientemente. No debemos comprar gaseosas porque eso tiene mucho azúcar, los embutidos tienen muchas grasas, muchos conservantes, no son alimentos naturales, ya son procesados. Entonces deberíamos comprar muchas verduras, proteína, es indispensable la proteína animal, proteína de alto valor biológico. Y otro problema que tenemos en el confinamiento es el ejercicio. La actividad física se reduce mucho porque no pueden salir. El índice de obesidad en niños ha crecido un montón en este tiempo porque no hacen actividad. Aparte de que están sentados todo el día en el computador teniendo clases, no tienen salidas para gastar esa energía que guardan. Entonces, van a estar comiendo más, porque en casa uno picotea más. Pero hay que hacer snacks saludables. Hay que hacer, por ejemplo, palitos de zanahoria, de apio. Al inicio puede que no les guste, pero sí incentivamos ese consumo, los niños les va a gustar. Si nos ven comer a los padres, los niños van a comer esos alimentos y se va a hacer un hábito saludable que va a ser al futuro mejor. A propósito de los niños, uno de los entrevistados nos decía que cómo podemos crear hábitos saludables en nuestros niños. Digamos, las primeras personitas a las que nosotros estamos enseñándoles quienes son papá, quienes son tíos, tías, que están, digamos, viviendo en una familia. Y los niños aprenden es precisamente comer comida chatarra, lo que usted se está refiriendo. ¿Cómo podemos en una casa empezar? ¿Por dónde empezar a crear estos hábitos saludables para que mañana tengamos un adolescente que no tome Coca-Cola, que no tome mucho azúcar, que no consuma mucho azúcar? Y otra cosa que le quise, temas didácticos. Usted nos decía, tenemos un plato, hay que dividirlo en 3 partes, en una parte va el plato, en la otra va la proteína, en la otra va otra cosa. Por temas didácticos de la gente que nos está viendo y que nos está escuchando también, ¿qué nomás iría en esta? Pero no es por eso de los niños. ¿Cómo ve que papás, los tíos, las tías conviven?
muchas veces en nuestras familias son familias como que podamos tener y crear estos hábitos saludables que nos dicen nuestros amigos. En los niños es importante la lactación. Desde ese punto se parte con buenos hábitos a los niños. Entonces, si nosotros comenzamos la alimentación complementaria con frutas, con frutas dulces, los niños después no van a querer los alimentos salados como las verduras, porque se van a acostumbrar al sabor dulce. Entonces es importante comenzar con tubérculos, comenzar con un camote, comenzar con la papa y de ahí ir con el zucchini. Entonces ellos ya van teniendo el sabor de esas comidas y no les va a hacer feo después de un tiempo. También es importante que los papás tengan el tiempo o se den un poco de tiempo para preparar los alimentos a los niños, porque es muy fácil para nosotros coger y decir, le compro las salchipapas o las papas fritas, los nuggets de pollo con papas, una hamburguesa, se nos hace más fácil a nosotros, pero estamos dañando los hábitos a nuestros hijos. Entonces debemos guiar a nuestros niños desde lo más temprano. También es importante que nos vean a nosotros consumir alimentos, verduras, frutas, porque si los papás dicen, no me gusta el brócoli, le condicionan al niño a decir, no, a mí tampoco me gusta el brócoli y no voy a comer. Entonces, los papás también tienen que hacer un esfuerzo y con ellos cambiar también sus hábitos alimentarios por bien de sus hijos. El plato saludable tiene las verduras. Podemos hacer una ensalada de muchas cosas, no nos tenemos que aburrir. Lechuga, siempre algo verde, lechuga, puede ser espinaca, puede ser rúcula, puede ser pepinillo. Entonces, con algo de color, pimiento amarillo, pimiento rojo, tomate, rábanos, también la remolacha. Entonces, siempre variar los alimentos para no cansarnos. En los carbohidratos, siempre el puño de nuestra mano, puede ser papas, yuca, verde, evitar los carbohidratos simples, que son los azúcares, las harinas refinadas, la bollería, los dulces. Y en la proteína, nuestra palma de la mano, de pollo, pescado, mariscos también, carne de res o vísceras. Uh-huh. Cristina, amigos, amigas, estamos conversando con Cristina Loor Uribe. Ella es nutricionista. En esta tarde estamos hablando acerca de cómo reforzar nuestras defensas, cómo podemos educar a nuestros niños, qué debemos comer antes, durante y después de COVID-19. Le agradezco apareciendo acá con nosotros y vemos que se nos siguen uniendo algunos amigas en esta tarde. Cristina, ¿cómo nosotros podemos mejorar las defensas de nuestro cuerpo en este momento? ¿Qué debemos, digamos, que no es muy cotidiano porque estamos viviendo una época de pandemia, es diferente a lo que nos pasaba el año anterior? En estos momentos, ¿qué eventos debemos dar? ¿Qué cosas podríamos darle un poquito más de importancia? ¿Qué cosas nos suben las defensas? Bueno, todos los alimentos son importantes, por eso es una dieta equilibrada. Para todas las personas, o sea, no siempre tiene que ser personalizado, pero en forma general debemos consumir de 3 a 5 porciones de frutas y verduras. ¿Cómo podemos distribuirlas a lo largo de nuestro día? En el desayuno tomamos una taza de papaya o una manzana.
piña, siempre introducir una fruta en nuestro desayuno. En la media mañana, como snack, también podemos consumir una fruta. En el almuerzo vamos a introducir las verduras. En la media tarde, igual una fruta, y en la cena siempre tiene que haber también verduras. Así cumplimos nuestros requerimientos nutricionales, nuestras porciones de frutas y verduras. Las proteínas debemos evitar hacerlas fritas. Podemos hacerlas estofado, a la plancha, al vapor, al horno, y tomar otros sabores, nuevos sabores. Los condimentos también son ricos en antioxidantes. Entonces, cambiar, por ejemplo, el típico ajo y cebolla y poner un poquito de cúrcuma, páprica, jengibre. Entonces, así modificamos y cambiamos nuestras preparaciones para no aburrirnos. En los carbohidratos, usar siempre variar el verde, la yuca, no hacerlos fritos, digamos, podemos hacer un bolón de verde, pero no lo vamos a freír, no lo vamos a hundir en aceite, sino lo vamos a asar. Igual las papas fritas, ahora hay métodos que se hacen sin aceite. En el horno podemos hacer papas fritas tranquilamente, sin utilizar tanto aceite como lo estamos utilizando. Como mencioné, las grasas son proinflamatorias, entonces debemos eliminarlas de nuestra dieta y aumentar grasas saludables, ¿ya? ¿Cuáles son las grasas saludables? El aguacate, el aceite de oliva, las nueces, los frutos secos, las almendras, pero aquí hay que tener mucho cuidado. No porque el aceite de oliva sea una grasa saturada, una grasa saludable, voy a utilizarla para hacer papas fritas, porque ahí se convierte igualmente en una grasa saturada y no tiene el mismo efecto que cuando lo usamos crudo. Yo le decía hace un momento que a la vez que se crean mitos, la gente también busca información. Y busca información, ahora de una manera muy fácil accedemos a la información, más en un momento en el que casi nos obligaron a estar conectados a las redes sociales y nos obligaron también a estar conectados al Internet. Entonces, siempre nos dicen que hay que subir el consumo de la vitamina C, por ejemplo. Hay que consumir más naranja, hay que consumir más limón. Mantener una alimentación integral. ¿Es verdad que con su más vitamina C podemos tener más defensas? Como usted lo dijo, esto es un mito. No porque con una mega dosis de vitamina C voy a tener más altas mis defensas. Lo que nuestro organismo hace es equilibrar los requerimientos que nuestro cuerpo necesita y el resto lo elimina por la orina. Entonces, tenemos que tener una alimentación equilibrada y variada para tener todas las recomendaciones diarias requeridas para tener un equilibrio de los micronutrientes en este caso. Pero no... si es que no tenemos los requerimientos necesarios, ahí podemos suplementar con suplementos de vitamina C, de vitamina E, pero si es que los niveles están bajos, porque si es que tomamos con exceso podemos tener una hipervitaminosis. Cristina, y entonces esto de estas grandes cadenas que ahora hay en algunas ciudades del país, en las que a través de sueros nos ponen vitamina C,
¿Esto funciona o no funciona y el organismo lo que hace es más bien saturarse y empezar a eliminar por la orina? Sí, exactamente. Nuestro cuerpo, como no lo requiere, lo elimina por la orina. Y esto lo único que nos hace es un gasto monetario extra que no innecesario. Estamos gastando sin tener la necesidad de suplementarnos con algo. Entonces, digamos que este resulta también un negocio que engaña a la gente, porque a muchas personas yo les he escuchado que me voy a poner un suero de vitamina C porque esto es bueno, me sube las defensas y con esto reforzar las defensas hace que yo no me enferme. Gracias, Cristina. Amigos, amigas, estamos conversando con la licenciada Cristina Lor Uribe. Ella es nutricionista y en esta tarde estamos hablando acerca de esto que ahora es tan importante, alimentarnos bien, comer bien, aclarar algunos mitos, aclarar algunas cosas que en estos momentos la gente comenta, la gente habla, porque todos estamos preocupados. Nadie quiere enfermar. Si los que enfermamos queremos no volver a infectarnos. Y ahí tenemos en nuestro cuerpo algunas cosas que nosotros podemos introducirlo. Entonces estamos hablando de esto justamente de cómo alimentarnos bien. Cristina, ¿cuál sería una dosis aconsejada, por ejemplo, en estos alimentos que tienen bastante vitamina C? Y quiero remarcar en esto de la vitamina C porque hay un bombardeo de información acerca del consumo de alimentos que tienen vitamina C, como los cítricos, por ejemplo. Sería una dosis aconsejada para que la gente sepa qué cantidad y no caer en lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, en estas personas, empresas que hacen posiblemente de esa época una época en la que se pueden aprovechar. Ya, el requerimiento diario de vitamina C, por ejemplo, es de 500 a 1 gramo de vitamina C. Si es que cumplimos con la necesidad en nuestra alimentación, no necesitamos tomar este suplemento, como dije. Pero si no suplementamos con 1 gramo, con una pastillita efervescente, de 500 a 1 gramo de vitamina C. Sí, aquí pregunta, España Camacho me dice: positivos, negativos para el COVID. Yo me enfermé de COVID y me recomendaron suspender el consumo de lácteos, rojas y café. ¿Por qué es esto? ¿Me puede repetir que se cortó, por favor? Nos escribe Estefanía Camacho y ella dice: ¿qué hay sobre los lácteos? ¿Son positivos, negativos para el COVID? Y yo me enfermé de COVID y me recomendaron suspender el consumo de lácteos, carnes rojas y café. Ya, estos alimentos, los lácteos, la carne roja y la cafeína son proinflamatorios. Entonces, nos inflaman al cuerpo. Y como mencioné, el COVID es una enfermedad inflamatoria. Pero el COVID no tiene una acción directa sobre estos alimentos. También... por ejemplo, la cafeína tiene estimulantes y no nos deja descansar, entonces mantiene nuestro cerebro activo y es necesario tener un descanso para poder evitar el estrés también, para poder desinflamar nuestro cuerpo. Y la carne roja tiene es un alimento, como le dije, proinflamatorio y tiene muchos infiltrados. Cristina, entonces, de lo que usted está diciendo, le estoy, a ratos le hago preguntas directas y a ratos hay personas que nos están enviando directamente mensajes al chat. Entonces dice, ¿es infructuoso comprar suplementos nutricionales y vitamínicos o sí ayudan en algo? La mayoría de las veces es infructuoso.
Pero como mencioné, si es que no cumplimos, por eso hay que hacer un análisis dietético para ver si es que está cumpliendo las dosis diarias recomendadas. Si es que no se puede suplementar con los suplementos multivitamínicos que existen en el mercado, prescrito por un médico o con guía nutricional. Gracias, Cristina. Tenemos una pregunta en el chat del Zoom. Estefanía Gallegos nos dice: buenas tardes, ¿cómo saber que tengo problemas de desnutrición, aunque pienso que mantengo una dieta balanceada? ¿Cómo saber si tiene problemas de desnutrición? Sí. Primero, tenemos que ver la masa muscular, que ella tiene el porcentaje de grasa muscular. Entonces, con eso, el índice de masa corporal también nos permite saber si es que está en un peso adecuado, pero este solo es un indicador. Lo que nos guía más es la masa muscular y el porcentaje de grasa muscular, de grasa corporal. Le pongo un ejemplo. Puede venir un paciente que tenga peso normal, pero su masa muscular está muy baja de los valores normales y tiene un exceso de grasa corporal. Eso significa que también tiene una desnutrición, una sarcopenia en el organismo. Entonces, siempre hay que valorar, calcular con antropometría. Entonces, siempre hay que acudir a un profesional, Cristina. Entiendo yo que será como cuando a los niños se les mide de acuerdo a la edad, el peso, la talla, y saber si están creciendo bien de acuerdo a los parámetros que tiene el crecimiento. Sí, sí, hay que evaluar. Hay factores: la edad, la talla, el peso, los valores bioquímicos también se evalúa para poder dar un diagnóstico de desnutrición o malnutrición. Cristina, dice, cuando hablamos de proteínas, ¿solo nos referimos a la carne? Si soy vegetariano, ¿cómo podría encontrar reemplazos a la carne? Sí, en realidad mucha gente cree que cuando se habla de proteína, la proteína la encontramos solamente en las carnes y no es así, Cristina. Sí, hay dos tipos de proteína. La proteína de alto valor biológico, que es la carne, el pescado, todos los alimentos ya mencionados, y la proteína de bajo valor biológico, que la encontramos en los vegetales, como en el chocho, la soya, las leguminosas. Estos alimentos tienen una cantidad pequeña de proteína que es igualmente absorbida por nuestro organismo, no de manera, o sea, no se absorbe todo lo que tiene, y siempre tiene que estar acompañado de un carbohidrato. Por ejemplo, comemos chochos con tostada, entonces acompañamos la proteína vegetal con un carbohidrato, y así nuestro organismo puede asimilar de mejor manera. Tenemos que, primero, para los pacientes con vegetarianos, tenemos que adecuar el cálculo para saber qué necesidad tiene. También hay que hacer exámenes para ver si es que no tienen anemia, y ahí tenemos que suplementar con hierro para que no tengan problemas a largo plazo. Entonces, la proteína vegetal, como le dije, podemos consumirla en las lentejas, en los frijoles, en el chocho, en la soya. Hay derivados también solo de soya que son como unas carnes molidas que
utilizan los vegetarianos. Y también hay que ver qué tipo de vegetariano es, si es ovo-lácteo vegetariano, si es vegano. Entonces, siempre se tiene que analizar esa parte al paciente. Cristina, digamos, usted dice que comer una porción de carne, de proteína, decía, no de carne, como la palma de la mano. ¿Cuánto de lenteja? Que nosotros somos una provincia que produce mucha lenteja, alberja, acá cerca en el sector de Chillanes. ¿Cuánto equivaldría, digamos, para poder decirle a la gente, en vez de consumir 4 onzas de carne, podemos consumir tanto de lenteja? ¿Cuánto más o menos es el equivalente en la proteína vegetal a la proteína animal? Ya, es muy... A ver, en un pedazo de carne tenemos 120 gramos de proteína. En una taza y media cocinado de frijol o de cualquier leguminosa, podríamos llegar a tener la mitad de lo que tenemos en la carne, en el producto animal. Entonces, deberíamos comer mucha más cantidad para alcanzar los niveles necesarios que una proteína de origen animal nos da. Ya, amigos, amigas, estamos conversando con Cristina Loor Uribe. Ella es nutricionista. En esta tarde estamos hablando de cómo alimentarnos bien, de cómo prevenir los efectos que puede tener adversos del COVID-19, cómo alimentarnos antes, durante y después. Vamos a seguir profundizando en este tema y yo le quiero hacer una pregunta que me acaba de llegar, Cristina. Me dice Marco, pregúntele a la doctora, por favor, ¿cuál es la diferencia entre una dieta vegana y una dieta vegetariana? Ya, la diferencia de la dieta vegana y la dieta vegetariana: en la vegana no se consume ningún producto de origen animal. En las vegetarianas sí se pueden consumir huevos, pueden consumir leche, derivados de los lácteos, pescado. También hay dietas que permiten consumir. A diferencia de la vegana, que no se consume ningún producto de origen animal o derivado de los animales. Los huevos, Cristina, ¿qué tan buenos son? En algunos casos dicen que tienen colesterol, en otros dicen que tienen colesterol, pero del bueno. ¿Qué tan buenos son los huevos? Y en nuestra dieta, ¿qué cantidad debemos consumirlos? El huevo, hay mitos sobre el huevo, por ejemplo, que sube el colesterol, que tiene grasa saturada, y eso es un mito, como lo digo. La yema del huevo tenemos unos fosfolípidos, que son los transportadores de las grasas buenas. Entonces, es necesario comer este tipo de alimentos. Podemos comer uno todos los días o 4 o 5 veces por semana. No hay problema. También nos aporta proteína. La proteína es indispensable para el desarrollo cerebral de los niños. Se inicia a los 7, 8 meses con el huevo. Es porque tiene los nutrientes necesarios para el desarrollo de los niños. Para los niños con desnutrición es un buen alimento. Tenemos que cambiar también la forma de ver. En vez de comprar solo fideo, debemos dar a los niños más proteína para que no tengan desnutrición a lo largo. Eso es sumamente importante. Cristina, a propósito de este tema del huevo, nosotros como municipio de Guaranda, desde hace ya más o menos 6 meses empezamos un proyecto. Usted debe saber que Guaranda es uno de los cantones en el país con mayor índice de desnutrición infantil.
nosotros recibimos un estudio del doctor Wellington Sandoval. Él fue ministro, si no me equivoco, de Salud, en el que con algunos estudios referidos de la Universidad San Francisco de Quito y una Universidad de California hablaban de cómo con un huevo diario podemos reducir los índices de desnutrición crónica infantil. ¿Esto es real o estamos haciendo mal el trabajo? Es totalmente real. Debemos tener una buena estrategia y vigilar que se cumpla estas estrategias para que los niños no sufran después, a lo largo de su vida. Tenemos que poner vital atención a este grupo etario, que son los niños, para evitar la desnutrición. ¿Y cómo evitamos? Desde el inicio, desde la lactancia materna. Tiene que ser lactancia materna exclusiva desde hasta los 6 meses, y luego tener una alimentación complementaria, es decir, que complementa la lactancia materna, no es que se deja la lactancia materna. Entonces, ahí, de acuerdo a la edad, se va a ir agregando alimentos esencial. Entonces, el desarrollo del cerebro del niño para que no tenga desnutrición, porque la alimentación en la parte rural de la Sierra Centro es a base de carbohidratos. Su desayuno, almuerzo y merienda es papas, granos, es cebada. Entonces solo se alimentan de esos productos, y los alimentos con proteína, por ejemplo los huevos, los cuis que tienen ellos ahí en su casa, los venden para su sustento económico, pero también tienen que tenerlos para la alimentación de su hogar. Entonces tienen que hacer también un equilibrio en esos dos puntos. Gracias, Cristina. Yo le decía, nosotros estamos con un proyecto acá en Guaranda. Simiatu es de las zonas más pobres que tiene no solo la provincia, sino el país. Ahí estamos interviniendo con 501 niños menores de 3 años que son parte de la estadística de estos niños con desnutrición crónica infantil que tiene el país. Les estamos dando desde hace 6 meses un huevo diario. Estamos entregando a la familia para que se puedan alimentar. Y es cierto lo que usted dice. Estas familias producen huevos, tienen gallinas, producen también carne, tienen borregos, tienen vacas, tienen gallinas. Sin embargo, los cuyes que usted dice y que tienen una alta carga de proteína, sin embargo, históricamente esto ha servido para su comercio, ha servido para poder salir a la ciudad, vender y comprar, ¿no es cierto?, llevar el fideo, llevar manteca, llevar aceite y cosas así. Cristina, antes de seguir leyendo algunas preguntas que ya están en el chat del Zoom, yo le quiero preguntar, ¿qué pasa con un niño que sufre de desnutrición crónica infantil? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa en su vida escolar? ¿Qué pasa con su crecimiento? ¿Qué podemos esperar? Con un niño que tiene desnutrición, va a tener problemas a lo largo de la adolescencia, de la etapa de adultez. No va a desarrollar correctamente la parte cerebral. Entonces, va a tener problemas en ese sentido. Por eso debemos, desde el inicio, como le dije, la alimentación complementaria, porque eso es lo que evita la proteína. Entonces, tiene que ser la proteína desde la lactancia materna, que la alimentación sea equilibrada y con su proteína diaria. Y como usted dijo en su proyecto, en el proyecto en el municipio, tiene que dar un seguimiento
para que se pueda ver a largo plazo una dirección escolar, también educación nutricional a los niños, para que puedan salir adelante y no tener estos problemas de desnutrición. Cristina, voy a insistir en esta parte y aprovechar que usted está aquí y que no nos está cobrando, digamos, la consulta. Entonces, ¿qué otras cosas podríamos hacer con estas familias? Con algunos compañeros, amigos, conversábamos de que un huevo cuesta 10 centavos, no cuesta más. Entonces, el poder darle a los niños que están en una fase de desnutrición crónica aquí en la provincia, digamos que no es mucho. Pero ¿qué otra cosa usted podría, como profesional en este tema, nos podría decir? A ver, aparte del huevo, también podríamos darles esto otro, que tampoco tiene un costo muy alto y que es manejable, digamos. ¿Qué otra cosa podríamos hacer, Cristina? Aparte del huevo, también sería dar lácteos. Los lácteos también tienen son alimentos con proteína de alto valor biológico, entonces se van a asimilar de mejor manera. Y también complementar la alimentación con los alimentos que ellos tienen, que son también los granos. Entonces, como le dije, tener un equilibrio y usar esos granos complementados con un carbohidrato para que la proteína vegetal también sea asimilada en nuestro cuerpo. Entonces, los niños tienen que tener, los padres, los niños, todas las personas del hogar tienen que tener primero educación nutricional para que ellos sepan cuál es la dirección, la guía, y que tengan un mejor rendimiento, por ejemplo, en los niños, un rendimiento escolar, porque si es que ellos no están bien alimentados, no van a tener la energía y el rendimiento que se necesita para estudiar, para tener sus actividades diarias, van a estar siempre cansados. Hay niños que en clase se duermen y es porque no tienen una alimentación correcta, una alimentación saludable. Cristina, entonces usted nos dice que estos niños posiblemente en algunos casos, no en todos, va a ser difícil que terminen su escolaridad, va a ser difícil que lleguen a una universidad, va a ser difícil que sean, digamos, profesionales y después puedan tener una fuente de sustento que no sea posiblemente trabajo físico. Es también una decisión escolar, deserción escolar. Entonces, no es que no van a llegar a la universidad, pero va a bajar su rendimiento, no van a ir con todo, sino van a tener un nivel menor, se podría decir, de rendimiento. También el peso y la talla, Cristina. El peso y la talla también es un indicador de desnutrición crónica. Entonces, si el niño, la talla es bajo para la edad que tiene, nos indica una desnutrición crónica. Y esto va a afectar a lo largo de la vida porque no van a llegar a su estatura deseada, sino van a ser de baja talla. Gracias, Cristina. Le voy a leer algunas de las preguntas que nos llegan al chat. En algunos casos usted ya ha respondido, sin embargo, posiblemente los amigos, las amigas que se siguen conectando no la escucharon. Entonces, Giovanni Hinojosa nos dice, buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Qué alimentos debo consumir para prevenir el COVID? Gracias a Dios no me he contagiado. Saludos. Como dije, no hay un alimento que prevenga la enfermedad, pero podemos fomentar nuestro sistema inmunitario
con alimentos que tengan antioxidantes, que sea una dieta equilibrada, que tenga todos los grupos alimentarios, carbohidratos, grasas, proteínas, frutas y verduras. Centrándonos un poco más en el consumo de frutas y verduras. La población en general no está acostumbrada a comer estos alimentos, pero hay que incluirlos en nuestra dieta diaria, como le dije anteriormente, de 3 a 5 porciones al día de estos alimentos, para tener todas las vitaminas y los minerales que necesita nuestro sistema inmune para fortalecer. Cristina, ¿y usted qué le diría estoy viendo el nombre, a Giovanni? Giovanni, usted le ha dicho, no es que hay alimentos que puedan prevenir. Sin embargo, si él quisiera alimentarse mejor, digamos, sin hablar de las familias, ¿no es cierto?, de los carbohidratos o de las proteínas, decirle qué alimentos que encontramos acá en Guaranda deberíamos comer un poco más. Alimentos. En Guaranda siempre hay guineos, ahorita es temporada de peras, de duraznos, de naranja, de limón. Entonces, por ejemplo, el limón, aparte de hacer una limonada, no se va a comer el limón entero, sino introducirlos en la ensalada como parte de un aderezo. Podemos también incluir, por ejemplo, un jugo verde para mejorar nuestro tránsito intestinal y aprovechar la fibra de estos alimentos, y podemos utilizar espinaca, podemos utilizar una manzana verde, una piña. Entonces así aprovechamos y ingerimos las porciones de vegetales y frutas que necesitamos. Ahorita es época de habas, de choclos, entonces siempre tener variedad en nuestra alimentación. Cada alimento tiene sus vitaminas, sus minerales, sus nutrientes necesarios para nuestro cuerpo, entonces tiene que tener una alimentación variada. Podemos también complementarlo con el verde. Sí, todo el año tenemos verde aquí en Guaranda. Tenemos maduros, tenemos yuca. Entonces, siempre variar y comer todos los alimentos que hay en Guaranda y aprovecharlos de mejor manera. Cristina, somos una cultura del arroz. Comemos arroz en la mañana, comemos arroz en la tarde. ¿Esto está bien? ¿Podemos cambiar? ¿Con qué le podemos cambiar al arroz y que nos deje igual de satisfechos, diría yo? Estamos acostumbrados solo a comer arroz, es verdad. Y si es que hacemos algún otro plato, por ejemplo, tallarín, siempre igual está el arroz ahí. Uh-huh. Eso solo tiene que ser consumido un carbohidrato. Tenemos mucha variedad de carbohidratos. Tenemos el verde, el maduro, la yuca, tenemos el fideo, la papa, el camote. Entonces tenemos una gran variedad. Debemos, yo pienso que abrir un poco la mente y dejar a un lado el arroz y probar con otros alimentos. Por ejemplo, hacer un maduro con queso en el almuerzo en vez del arroz. Es una idea diferente, pero rica, saludable, porque el maduro es nutritivo, es un carbohidrato complejo, va a darnos más saciedad que el arroz. El arroz nos servimos también un montón de arroz. Entonces tenemos que también cuidar nuestras porciones, las porciones que cada persona necesita. Amigos, amigas, estamos conversando con Cristina Loor. Ella es licenciada en nutrición humana y estamos hablando de cómo alimentarnos, cómo romper también algunos mitos, desmitificar algunas cosas que nos han venido diciendo en relación a cómo nos podemos cuidar con
con el COVID-19. Quiero saludar y leer una pregunta de Diego Vargas. Él dice, buenas noches. Me recomendaron tomar jugo de mora licuado con hígado. ¿Qué criterio le merece esto? Un mito. Un mito, no hay evidencia científica que esas mezclas de alimentos puedan prevenir, puedan curar cualquier patología, enfermedad. Tampoco no me imagino el sabor que tenga, porque la mora y el hígado es fuerte y me imagino que ha de ser crudo. No sé, no me parece la idea tampoco los alimentos, la mezcla. Bueno, Diego, que nos aclare si le mandaron a comer hígado de res, hígado de pollo, ¿no es cierto? Un saludo para Diego, que siempre está los jueves sentado con nosotros conversando. María Vallejo nos dice, buenas tardes, felicitaciones por este tipo de programas. Mi pregunta es, ¿qué tipo de dieta se debe aplicar durante la etapa del COVID para las personas que sufren de hipotiroidismo? Perfecto. La alimentación durante la enfermedad es clave. Tenemos que evitar las grasas saturadas porque son proinflamatorias, y también tenemos que reducir el consumo de hidratos de carbono simple. ¿Por qué? Porque los carbohidratos, porque el COVID tiene inflamación respiratoria, y la insuficiencia respiratoria es un proceso que se caracteriza por la incapacidad del sistema pulmonar y cardíaco de mantener un adecuado intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces hay que mantener una dieta baja en carbohidratos, porque los carbohidratos nos hacen producir dióxido de carbono. Entonces, ¿qué alimentos debemos suspender? Los carbohidratos simples, las harinas, el pan blanco, los caramelos, los dulces, la bollería, en sí esos alimentos, y cambiarlos por carbohidratos complejos, como el verde, la yuca, el maduro, los que ya estábamos hablando. Y nuestra dieta tiene que ser hipocarbonatada, y como fuente de energía vamos a utilizar las grasas saludables, el aceite de oliva, vamos a comer aguacate, nueces, frutos secos en sí, semillas que tienen omegas 3, vamos a comer pescados también que tienen omegas, para tener la energía suficiente para combatir la enfermedad. Cristina, gracias. Marcia Flores nos dice, en lugar de azúcar en la alimentación, ¿qué tan recomendable es el uso de endulzantes, por favor? El uso de edulcorantes en sí no tienen kilocalorías, entonces no afectan a nuestro índice glicémico. Entonces, pero siempre hay que consumirlos con mesura. No acostumbrarnos a utilizar los edulcorantes, mejor evitar el uso de ellos y aprender a comer sin azúcar. El azúcar solo tiene calorías vacías y es proinflamatorio igual, entonces debemos evitar consumir alimentos dulces, evitar consumir azúcar, panela, miel de abeja, y también evitar los edulcorantes, pero no hay ninguna contraindicación del uso de ellos. Cristina, yo ahí me voy a quedar un ratito preguntándole, porque usted hace una referencia que en algún momento escuché, me dijeron que
hay que parar con azúcar, sobre todo procesada. Creo que consumir panela, por ejemplo, no es malo, no es muy nocivo. Y lo mismo me decían acerca de la miel de abeja. Usted acaba de decir que no son recomendables también. Ya, tienen un índice glicémico similar. Entonces, cuando usted endulza, digamos, su taza de café con azúcar, usted utiliza 1 o 2 cucharaditas y ya se endulza. La panela se utiliza más para endulzar, entonces se utiliza unas 3, 4 cucharaditas para tener el mismo dulzor que la azúcar blanca. Y la miel va similar que la panela y el azúcar morena. Entonces, no es recomendable porque utilizamos más cantidad, igual es azúcar, no refinada, pero es azúcar. Glucosa alta, índice glicémico alto. Digamos que es lo mismo que consumir azúcar refinada, azúcar morena, panela, miel de abeja. Miel de abeja es exactamente lo mismo. Uno siempre dice que no se acuesta sin saber algo nuevo. Cristina, me preguntan, ¿cuál es la ración que una persona debe tomar de agua al día? De 1.8 a 2 litros diarios de agua pura. No se incluye las sopas, los jugos, solo agua pura. El agua pura nos va a hidratar, es esencial para nuestro organismo mantenernos hidratados. Nos va a llevar a un mejor manejo también del COVID. En este punto, la hidratación, porque en el COVID tenemos vómitos, tenemos diarrea, tenemos fiebres, entonces nos va a ayudar a recuperar los electrolitos y la hidratación en esta etapa. Cristina, ¿qué alimentos son incompatibles y que nunca se deben mezclar? Aquí dice, por ejemplo, dicen que el jugo de piña no se debe tomar junto con el pan porque producen acidez. ¿Esto es cierto? ¿Hay cosas que no debemos mezclar, Cristina? Sí, hay cosas que no debemos mezclar y hacer también una interacción entre alimento, interacción fármaco-nutriente. Por ejemplo, las personas que tienen hipertensión y toman su pastilla diaria y se toman un jugo de toronja le va a inhibir la acción del fármaco que es para la hipertensión. Entonces sí hay, porque oxidan algunos alimentos. Tienen una alta oxidación los alimentos y tiene que hinchan el estómago, tienen reflujo. Entonces esos son los síntomas de alimentos que no se tienen que combinar. Unos ejemplos, Cristina, por favor, algunas cosas que no deberíamos mezclar y que a veces está dentro de lo que es nuestra dieta. El pan y la leche. ¿Ya? También no podemos mezclar, por ejemplo, un alimento cítrico con leche. Entonces, si nos tomamos un jugo de naranja en el desayuno y después nos tomamos un vaso de leche, vamos a tener distensión abdominal, vamos a tener molestia gastrointestinal. Y Cristina, quiero retomar algunas cosas del reportaje que vimos al inicio y una de las preguntas que me llega es precisamente acerca de las agüitas medicinales, las aguas de horchata, el agua de valeriana, el agua de menta, todas estas cosas que están dentro de nuestra cultura. ¿Qué tan buenas son estas agüitas que nosotros les decimos las agüitas de vieja? Bueno, como le decía anteriormente, no hay evidencia científica
que las agüitas digamos, de eucalipto, que tengan sábila, las agüitas de horchata, tengan un efecto positivo en el COVID o en cualquier enfermedad. Tienen un efecto, cuando son aguas calientes, tienen un efecto termogénico, que nos va a ayudar también a la digestión de los alimentos, pero no tiene ningún efecto en el COVID. Y digamos en general, Cristina, el tomar una agüita de vieja, que cuando nos dicen te duele el estómago, tómate una agüita de manzanilla, por ejemplo. ¿Usted recomienda esto? Algunas funcionan. Por ejemplo, si es que tenemos dolor de estómago, una agüita de orégano sí nos va a aliviar. Pero no hay evidencia. No hay evidencia pero yo en lo general no recomiendo aguas para una patología en especial, para un síntoma en especial. No la recomiendo. Cristina, yo le decía retomar un poquito las cosas que nos dijeron al inicio y esto de la utilización de un sinnúmero de cosas para parar el COVID. En la práctica sabemos científicamente en algunos casos que, por ejemplo, la desinfección de lugares, de espacios cerrados no da un buen resultado. Sin embargo, este efecto placebo que tiene en la gente, por ejemplo, varios nos han escrito y nos han preguntado acerca de si es bueno el poder tomar las aguas de eucalipto, porque el eucalipto tiene algunos componentes que hacen que se pueda rechazar, digamos, la presencia de algunas cosas que nos hacen daño en la garganta. O en algún momento decían, no, pues para el COVID, tómate una agüita caliente cada 3 horas y eso le va a matar al virus, porque el virus se queda un periodo de tiempo en la garganta y todavía no pasa, digamos, a los pulmones. Estas cosas también resultarían ser mitos, Cristina, o en algunos casos habría alguna referencia de que en algo sirve. Si no es el componente que tiene la planta que se le pone en la agüita, posiblemente el que agua esté caliente. Como le digo, no hay evidencia en esta parte. Las plantas son hepatotóxicas, entonces a lo largo, si es que tomamos mucha cantidad, nos va a hacer daño al hígado. Entonces hay que tomarlas con mesura también, porque no sabemos cuál es la dosis recomendada de estas plantas, del eucalipto, de la sábila. No hay una dosis recomendada para el uso humano. Entonces esto, como le digo, nos afecta al hígado porque tiene sustancias hepatotóxicas. Estefanía Dávila nos dice lo siguiente, Cristina. ¿Me podría dar una receta de un día con los componentes exactos para poder darle a mi hija que tiene 14 años? Digamos que ella dice, deme qué le doy en el desayuno, qué le doy en el almuerzo y qué le doy en la cena. Eso es lo que yo le entiendo. Un ejemplo menú. Un ejemplo de qué debería desayunar, qué debería almorzar y qué debería cenar o merendar. A ver, en el desayuno podría, como es una niña, una adolescente de 14 años, puede consumir un huevo como proteína, puede comer 1 o 2 tostadas de pan integral, o medio maduro asado, puede comer una porción de fruta, que puede ser una manzana, y un té o leche con fruta. En la media mañana, una fruta. En el almuerzo puede comer media taza de arroz o una taza de arroz. Eso depende de las kilocalorías que ella necesite. Eso es totalmente personalizado. Entonces, doy un estimado.
una media o una taza de arroz con la palma de la mano de ella, de proteína, que puede ser pollo, y ensalada de tomate con lechuga, cebolla. Para beber, siempre un vaso de agua. Yo no recomiendo los jugos. En la media tarde puede comer un vaso de yogur natural con un puñado de frutos secos, y en la cena puede comer un plátano asado con queso y nada más, y una agüita aromática y ya. Gracias, Cristina. Amigos, amigas, estamos conversando con Cristina Loor. Ella es licenciada en nutrición humana. Y estamos hablando de cómo alimentarnos bien, también desmitificando algunas cosas que están en el ambiente, que nos comentan las personas, que nos dicen que sirven, que funcionan, que no funcionan, para prevenir, para tratar el COVID-19. Yo quiero aprovechar estos últimos 12 minutos que nos queda, Cristina, para hablar de cómo alimentar a las personas de la tercera edad. Ellos han sido el principal foco de atención en esta pandemia. Sin duda fueron la primera ola y los primeros que se afectaron, y siguen siendo ellos, ¿no es cierto? Porque esta desobediencia de los jóvenes, sobre todo, hace que ellos posiblemente sean asintomáticos y llevan el virus a su casa, en donde hay personas más vulnerables, personas de la tercera edad, que son quienes en esta pandemia, yo repito, han sido los más afectados, no solamente aquí en el país, sino en el mundo entero. ¿Cómo debemos tratar, cómo debemos alimentar a una persona de la tercera edad, Cristina? Bueno, con los adultos mayores es un poco diferente la alimentación con ellos, porque si es que ellos tienen más probabilidades de tener un coronavirus severo, que pueden llegar a la intubación. Entonces, después de esto, también tenemos que saber cómo alimentarlo y cómo ayudarle a que él tenga sus requerimientos nutricionales adecuados. Para ello también tenemos que jugar bastante con los alimentos. Entonces, recordemos que un paciente que estuvo intubado no va a querer comer, va a haber perdido masa muscular. Tenemos que darle principalmente proteína. Si es que él no quiere comer, ¿qué hacemos? Podemos jugar, como le dije, con los alimentos, tener la textura diferente, hacerle una crema de verduras con una papa y ponerle el pollo desmenuzado o licuado para que él pueda comer. No es la cantidad, sino la calidad del alimento que se le da al adulto mayor. Si es que tiene anorexia, que es la falta del apetito, no quiere comer, tenemos que darle compotas, y si es que no, suplementar con un suplemento nutricional, como el Ensure Advance, que es para adultos mayores. La alimentación de productos siempre tiene que ser
a Carlos Ninabanda, que nos está siguiendo en esta tarde. Él nos dice, buenas noches, ¿qué tan aconsejable es que los niños consuman atún permanentemente? El atún es un enlatado. Está enlatado, tiene sal, tiene aceite, preservantes, entonces tiene que haber siempre un equilibrio. No tiene que comer todos los días atún, ya sea en agua o en aceite. Tiene conservantes, tiene preservantes, que eso no es bueno para la salud, y menos de un niño. Entonces, Cristina, a Carlos les recomendaríamos que si les gusta el pescado, digamos, les dé pescado fresco. Pescado fresco, atún fresco, no enlatado. Prioricen los alimentos frescos antes que los enlatados, los procesados y los ultraprocesados. Cristina, retomando el tema de los adultos mayores, usted decía, con ellos sí hay que utilizar algunos, digamos, alimentos extras, y daba el nombre de algunos dos productos usted. ¿Por qué? Para tener un equilibrio en la parte nutricional, en los requerimientos que ellos necesitan. Un adulto mayor no tiene tanto apetito y no quiere comer todo lo que su cuerpo necesita. Entonces, ahí acudimos a un suplemento. Entonces, el suplemento va a suplementar, a llegar al requerimiento necesario diario de cada adulto mayor que necesita para tener un adecuado estado de salud. Nuevamente, Estefanía Camacho nos dice, y entonces es infructuoso comprar suplementos nutricionales y vitamínicos, o sí ayudan en algo. Dejemos de lado el tema de los adultos mayores, porque entiendo yo que nos está preguntando en general, estos alimentos nutricionales y vitamínicos pueden ayudar en algo, tal vez en algunos deportistas, tal vez en la gente que hace culturismo, o definitivamente esto no ayuda y es mejor comer los alimentos que están en los mercados, en los supermercados, en las tiendas. Siempre va a ser mejor comer alimentos naturales y cumplir los requerimientos diarios. Los suplementos siempre bajo prescripción médica o guía nutricional. Para personas con alto rendimiento físico, hay gente que toma sin prescripción, sin saber, y puede afectar al riñón y subir, por ende, la creatinina. Entonces, tener un fallo a nivel del riñón, que eso es sumamente preocupante. Entonces, siempre tienen que tener una guía, una prescripción, no comprar por comprar, sino sabiendo por qué se compra, cuánto debo tomar y por qué debo tomar, cuál es mi objetivo con ese suplemento. Cristina, Diego Vargas nos dice, nos han recomendado mucho el consumo del ajo. ¿Y qué opina del ajo negro? El ajo antioxidantes no se consume mucho tampoco, porque se utiliza para los refritos, para dar sabor a las comidas. Es un sazonador natural a las comidas, y del ajo negro creo que es un poquito más fuerte que el ajo normal. Entonces, la composición nutricional del ajo normal y el ajo negro es totalmente igual. Entonces, usted, Cristina, el ajo con aceite de oliva, el ajo como un medicamento, no como medicamento, perdón, el ajo como un elemento que nos puede ayudar en infecciones, ¿no lo recomienda? No está fundamentada. Entonces,
hay que consumirlo con moderación también. Recuerde que todo exceso es malo, entonces hay que consumirlo con moderación. El ajo con el aceite de oliva, lo quieren utilizar, pero no hay nutrición, no hay una evidencia basada, no hay una evidencia científica que avale eso. Gracias a Cristina Lor Uribe. Ella es nutricionista y nos ha acompañado en esta tarde y noche en este programa de Diálogos por Zoom. Quiero agradecerle, Cristina, a nombre del municipio de Guaranda, del alcalde Luis Medardo Chimbolema, y a nombre también de todos los amigos, amigas que se conectaron en esta tarde, que nos vieron a través de Guaranda TV y a través de todas las redes sociales que tiene el municipio de Guaranda. Quiero agradecer al equipo de comunicación del municipio de Guaranda, al equipo de Guaranda TV, el canal de la ciudad, que en esta tarde nos ha retransmitido y nos ha permitido llegar a ustedes. Le dejo con su despedida, Cristina. Un gusto haberle podido acompañar en este conversatorio. Ha sido muy interesante también las preguntas de la población, del público. Le mando un saludo cordial. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias a usted, a nombre de toda la gente que nos siguió esta tarde. Quiero invitarles para la próxima semana, para el día jueves a las 18 horas, volvernos a encontrar a este conversatorio, a este sitio en donde, digamos, nos convocamos las personas que queremos saber un poco más acerca de los problemas de la ciudad y en este momento saber acerca del COVID-19. Gracias, Cristina, y gracias a todos los amigos, amigas que se conectaron esta noche y que nos han deleitado realmente con sus preguntas. Buenas noches y hasta la próxima semana.